Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Una persona sin memoria es una persona sin identidad, ¿no? Pero también lo entrelazaba con el tema del padre porque es de los padres de quienes obtenemos esta identidad, ¿no? Landesio se retira a Europa, deja un cuadro inconcluso de un lugar. En la primera parte de la entrevista que tuvimos con Vicente Alfonso en esta Ítaca, pudimos conocer de sus orígenes norteños y de quiénes fueron sus maestros. En esta segunda parte va a hablarnos Vicente Alfonso sobre Huesos de San Lorenzo, su novela más reciente y lo que ha significado tanto en su vida como en su propia obra. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Ítaca. Tenemos en esta ocasión, nuevamente, en una segunda parte, a Vicente Alfonso. En el primer programa con Vicente Alfonso, ustedes recordarán que hablamos de su formación, de algo de su obra, de Huesos de San Lorenzo, mencionó Partitura para Mujer Muerta, su primera novela, una gran primera novela, y ahora quisiera yo preguntarte, Vicente, algo que seguramente te va a dar mucho gusto, porque es también como el inicio, según yo, y también la continuación de tu formación. Y lo has dicho en otras ocasiones, se le debe a una persona, o parte de esa formación se le debe a una persona, Federico Campbell. Sí, sin duda. Hace unos momentos, fuera de cámaras, le contaba a Mónica que hoy que llegué en la madrugada aquí a Jalapa, llegué al hotel en donde me estoy hospedando y dije, yo ya había pasado por aquí. Y en la mañana ya con más neuronas despiertas, me acordé que ahí justo fue el lugar donde conocí yo a Federico Campbell. Él fue jurado del premio de novela policíaca que convocaba el IPAX aquí en Jalapa, ¿no? Y ahí nos conocimos, por supuesto, más bien digo yo que nos conocimos, aunque yo ya lo había conocido previamente, lo que les contaba en el programa pasado, ¿no? Lo había leído muchísimo, era uno de los referentes, tanto su obra literaria como sus reflexiones sobre periodismo y su trabajo periodístico eran, digamos, un faro y un modelo a seguir para mí. A partir de que él es el que preside el jurado que le da el premio a mi primera novela, nos conocimos ya en persona, ¿no? Y yo empecé a frecuentarlo y sin duda fue una gran influencia para mí, ¿no? Siempre decíamos, él solía decirlo también, que ya éramos prácticamente familia, ¿no? Cada diciembre que mis padres iban a la Ciudad de México a pasar la Navidad, nos invitaba a todos a comer o a cenar y bueno, pues hacíamos una celebración familiar, ¿no? Pero más allá, nos veíamos una vez a la semana por lo menos para tallerear textos de él, textos míos, entonces lo he dicho muchísimas veces, fue un mentor muy generoso que se dio tiempo para formar muchos de sus alumnos, ¿no? Yo me considero, por supuesto, un alumno y un aprendiz, y él hablaba de un término que yo he seguido utilizando, que es la sastrería literaria, ¿no? Él era un aficionado a la sastrería, era un experto en reconocer un corte de una camisa bien hecho, uno mal hecho, o un saco bien cortado o mal cortado, ¿no? Y de repente estábamos viendo el noticiero y yo lo veía clavadísimo en la televisión y me decía, ¿ya viste el saco que trae Obama? Dice, qué raro que sea de 3 botones, porque la tendencia ahora son 2 botones. Y, yo pensaba que estaba viendo la nota y la nota ya la había digerido y estaba ahora viendo las cosas de alrededor, ¿no? Pero eso nos hablaba de su enorme capacidad de observación, ¿no? Creo que él efectivamente reflexionó muchísimo sobre el México contemporáneo, y hay que seguirle la pista todavía a su obra, ¿no? Que es muy grande y que pues, tenemos que leer todos. Sí, a la sastrería y también a la máquina de escribir, que me parece de la labor de editor de Campbell la menos reconocida. Sí, sin duda. Desde esta colección pequeñita que él
financió y que publicó, lanzó a jóvenes autores entonces como David Huerta o Margot Glantz, y que ahora son nombres indiscutibles y grandes figuras de nuestra literatura. Campbell ya estaba muy metido en su papel de editor, y eso no lo dejó a lo largo de la vida, ¿no? Bien dices, el tema de la máquina de escribir era fundamental para él. Dos ejemplos muy breves, ¿no? Uno, un libro de memorias que dejó y que todavía está inédito, se llama La máquina de escribir, como se llamaba antes una compilación de entrevistas que se publicó en Tijuana, ¿no? Y otro hecho que nos habla de la importancia de la máquina de escribir para él. Su mamá no quería que él fuera escritor y muchas veces trató de disuadirlo, incluso generó problemas al interior de la familia, ¿no? Y él solía contarme que cuando su madre estaba ya enferma, próxima a morir, le mandó llamar y él fue a visitarla y le dijo, te dejé un regalo en la mesa de la cocina, ¿no? Y cuando salió de visitar a su mamá, pasó por la mesa de la cocina y era una máquina de escribir, ¿no? Entonces era el símbolo de la madre para darle la aprobación para trabajar, y esa máquina la conservó durante toda la vida, ¿no? Uno de los museos más importantes del estado, ubicado en la ciudad de Orizaba, es sin duda el Museo de Arte del Estado de Veracruz, un recinto del siglo XVIII en el que se exhiben obras desde la época virreinal hasta la época contemporánea, destacando obras de José María Velasco, Miguel Cabrera, el orizabeño José Justo Montiel y desde luego Diego Rivera. Hoy aquí en Ítaca. Efectivamente, este es como sitio, es también museo, porque su historia arranca desde el siglo XVIII. Originalmente se lleva a efecto, se realiza gracias a la iniciativa privada de un grupo de sacerdotes que, pidiendo autorización al Papa, organizan aquí lo que se llama el oratorio dedicado a San Felipe Neri. Desde el siglo XVIII tuvo una función social muy importante, porque la propiedad del inmueble no solamente era la que nosotros vemos aquí, todavía en uso, que son 5,000 metros, sino abarcaba varias hectáreas, porque tenían las caballerizas, tenían granja, hortalizas y, lo que es muy importante, proveyeron de agua potable a toda esta región. Entonces estamos hablando de un inmueble que ya desde su inicio dio un servicio social importante. Por asuntos de legislaciones diferentes, los oratorianos tuvieron que salir y por diferentes conflictos bélicos, fue usado por hospital que se llama Hospital de Sangre, sobre todo durante las intervenciones y durante la intervención francesa, y después de que ya era república nuevamente, el inmueble siguió sirviendo de hospital. En el siglo XX, ya aquí se instala el primer hospital del Seguro Social para toda la región. Esto culmina, lamentablemente, por una tragedia, que es el terremoto de agosto de 1973, que causó mucho daño en toda la región, y se tuvo que sacar a los enfermos, en fin, quedó en ruinas completo. Y aquí es interesante hacer el señalamiento de que la sociedad civil se organiza, y digamos que estamos hablando de 73, agosto de 1973. Bueno, para noviembre de 1992 se inaugura el inmueble como Museo de Arte del Estado de Veracruz. De las regiones que contribuyeron en económico al levantar la Academia de San Carlos de México están Orizaba, Córdoba y Jalapa, razón por la cual en esas ciudades hubo mucho crecimiento de artistas que fueron becados a la Ciudad de México a estudiar a la Academia de San Carlos, y que cuando regresaron a su ciudad de origen establecieron talleres tipo academia. Y de esos talleres
había obra por ahí en diferentes instalaciones gubernamentales o universitarias, en bibliotecas, en bodegas, y se fue juntando lo que es esa obra. Y se fueron dando a conocer en la Ciudad de México como colección de arte veracruzano. Estamos hablando de los años 40 del siglo pasado. Y ya te digo, a fines de casi de la última década del siglo XX, se inaugura este museo con ese tipo de colecciones. Y algo que lo enriquece muchísimo es la adquisición de las obras que forman el acervo del Estado de Diego Rivera. Son 36 obras con una curaduría extraordinaria que lo hace que tenga un carácter único esta colección. Se me vienen a la cabeza varias cosas. Padre y Memoria, un libro fabuloso de Federico Campbell. La relación con tus padres, cómo llevas esta a Huesos de San Lorenzo, y eso que me parece muy importante, creo que las mujeres siempre nos educan. Pasa uno de su madre a su pareja y de su pareja a su hija, que tienes una niña, y es como si nuestras hijas, que yo tengo una también, nos terminaran de educar después de esta triada, ¿no? Efectivamente, y de ahí la importancia de reconocer los derechos de las mujeres, ¿no? Digamos, hay un gran tema, efectivamente mencionas Padre y Memoria en Federico Campbell, ¿no? Es una colección de ensayos en donde él va entretejiendo muy bien estos dos temas, ¿no? La memoria como el factor que nos da identidad, porque él lo comentaba muy bien, ¿no? Una persona sin memoria es una persona sin identidad, ¿no? Pero también lo entrelazaba con el tema del padre, porque es de los padres de quienes obtenemos esta identidad, ¿no? Ellos nos cuentan quiénes fuimos en nuestros primeros años, ¿no? De ahí volvemos a lo que comentamos hace unos minutos, de ahí que uno tenga que estar reporteando constantemente cómo va creciendo la familia. Yo tengo una bitácora, ni modo, es de formación profesional, pero estoy llenando unas libretas con hechos muy significativos, ¿no? Tal día mi hija comió sopa de zanahoria por primera vez. Así, yo no sé si alguna vez le va a servir de algo, pero por lo menos va a tener registrado el asunto, ¿no? Voy a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Efectivamente, son las mujeres quienes nos educan, son las mujeres quienes nos enseñan esta relación con nosotros mismos, con el entorno familiar y con el mundo, ¿no? Aunque Freud dice que es el padre el que da el deber ser, el cómo comportarse, digamos, eso se ve en Huesos de San Lorenzo, ¿no? Con el juez, pero decía mi terapeuta, hay dos polos, ¿no? El amor y el deber, ¿no? Yo crecí en una familia en donde el deber era lo más importante, y entonces tengo que hacer un contrapeso y buscar siempre que el amor esté presente, ¿no? Y ese factor lo dan efectivamente las mujeres, la madre, ¿no? Nuestra relación con nuestra madre se convierte en nuestra relación con el entorno cotidiano, familiar, que nos acepta o nos rechaza, ¿no? Por eso es tan importante. Y en Huesos de San Lorenzo, efectivamente hay una reflexión profunda al respecto, ¿no? Yo lo mencionaba en el programa pasado, fui o soy hijo de una mujer que fue juez durante muchos años, y eso me generaba algún conflicto, porque mi madre era la que decidía lo que era correcto y lo que no. Incluso no era raro que algunos de mis maestros en la escuela, los mismos jesuitas con los que yo estudiaba, le consultaran al respecto, ¿no? Y entonces eso generaba una figura enorme que me apabullaba. A lo mejor ella ni siquiera se daba cuenta de eso, ¿no? Pero era como ser hijo de la Santísima Trinidad, ¿no? Lo que ella decía era prácticamente ley. De hecho, tenía su placa del Poder Judicial de la Federación y todo. Entonces, ¿Es lo que dice tu hija? exactamente, ahora la ley es lo que dice mi hija. Y efectivamente, porque se despierta a las 6 de la mañana, entonces, aunque yo he llegado a las 2, 3 de la mañana de cerrar edición, a las 6 de la mañana tenemos que estar jugando con la nena, que es su juguete favorito, es un perrito de peluche. Pues soy un esclavo feliz.
Con carácter de permanente tenemos una colección de colonial, que tenemos el primer cuadro, digamos, que forma parte todavía de aquellas colecciones de Dehesa. Son 2 obras de Miguel Cabrera que abren la época colonial. Tenemos obras únicas de José María Velasco, de Landesio, que fue el maestro de Velasco, que después terminando siendo muy amigos. Y cuando Landesio se retira a Europa, deja un cuadro inconcluso de un lugar muy aledaño acá, que se llama la Hacienda de Monteblanco. Y con autorización de Landesio, José María Velasco culmina ese cuadro. Entonces es una obra única en que participa maestro y alumno con una calidad extraordinaria. Y por ejemplo, de José María Velasco tenemos un cuadro también extraordinario, que es el Cometa, que no todo mundo, no en cualquier colección lo encuentras, ¿no? En las puertas de la modernidad tenemos también una gran colección de artistas, tanto veracruzanos como de otros lugares, que forman parte de este acervo que está haciendo pues a un lado la tradición neoclásica y romántica para entrar a las nuevas vertientes de la expresión plástica. Entre otros tenemos, por ejemplo, a Clausel, que tenemos un cuadro extraordinario de Clausel que lo envidian en todos lados, que es el Pico de Orizaba. Tenemos también obra de artistas extranjeros que vinieron invitados por el gobierno de Porfirio Díaz, como Cusax, como Bernardet. Y Cusax pues es muy importante porque hizo el cuadro, una de las pinturas más significativas fue un retrato ecuestre de Porfirio Díaz. Entonces que causa mucha admiración porque lo tenemos acá. Entonces son obras que tú vas entrando a las salas y dices, ay, tienen esto acá, ¿no? De los del siglo XIX, los artistas viajeros, tenemos la colección de Linati, tenemos a Humboldt, que también eso, pues todo el mundo lo conoce por todos sus textos, pero no precisamente por sus cuadros que él pintó con esa prisa del científico que quiere llevar a su paleta, a su cuaderno de notas, la presencia que tenía para él el Pico y en fin. Que son varias colecciones temáticas, o por artista, o por época, o por estilo. Entonces tenemos alrededor de 700 obras, como 400 en exhibición, otras bueno, cuando decimos obras en conjunto en el acervo, pues puede ser desde una lito pequeñita o hasta una obra de escasísimo valor, pero tenemos obras extraordinarias. Que no es justo una coincidencia, ¿no? Que en Huesos de San Lorenzo o la novela policíaca, ¿no? que te interese tanto teniendo una madre. Sí, efectivamente. Otro de los juegos que tenía yo cuando acompañaba a mi mamá al juzgado era meterme a leer los expedientes. Lo tenía prohibidísimo, ¿no? Y la mitad de las cosas no las entendía, pero cuando mi madre se dio cuenta, dijo, no, eso no sucede más. Y era como un acicate para seguirlo haciendo. Y si ella se llevaba expedientes a la casa para estudiarlos, pues había que leerlos, ¿no? Y ahora en lo que escribo me doy cuenta de que esto de adoptar yo la forma de la novela policial es más bien como un engaño que me hago yo, porque más bien fue que la novela policial me adoptó a mí, ¿no? Un expediente de un caso jurídico, en específico los casos criminales, tienen absolutamente la estructura de la novela policial, ¿no? Que es capítulos sucesivos en donde las visiones de diferentes involucrados, del acusado, los testigos, etcétera, van dando su versión de la historia y las versiones están encontradas, ¿no? Entonces yo lo he dicho en otros momentos, creo que el asunto de la procuración de justicia es, en el fondo, un asunto de quién es el mejor narrador, quién cuenta la mejor historia, ¿no? Creo que eso me marcó desde muy pequeño y se refleja en lo que estoy escribiendo ahora.
Exacto. Voy a dar un salto hacia un ámbito más nacional, tomando naturalmente huesos de San Lorenzo. Vicente Alfonso nació en Torreón, Coahuila, norteño también era Federico Campbell, y hay una gran visión ahora de la literatura norteña. ¿Hay una literatura del norte o solamente coincide en que autores como Eduardo Antonio Parra, Bone, Velázquez son norteños? Yo creo que hay una literatura del norte, efectivamente, pero no es la literatura que todo mundo piensa, ¿no? Digamos, desde hace unos 10 años se habla de este boom, que se oye medio a bazucazo, ¿no? De este gran estallido de la literatura que pareciera ser equivalente a la narcoliteratura, ¿no? O esta literatura de la violencia. Pero creo yo que eso es una forma, digamos, muy parcial de ver el fenómeno, que sí ha sido explotado por algunas editoriales o por incluso ciertos grupos literarios, pero que no equivale con lo que está sucediendo, ¿no? Mencionas a Eduardo Antonio Parra, él sacó una antología muy interesante que se llama Norte, que es, digamos, un muestrario de los narradores que hemos nacido pues en esa región del país, y nos demuestra muy claramente que hay una tradición de literatura norteña que es muy anterior a este fenómeno, ¿no? de la novela de la violencia, desde Martín Luis Guzmán, que es un cronista extraordinario y que sí consigna en El Águila y la Serpiente la lucha revolucionaria, pero también está Alfonso Reyes, por ejemplo, ¿no? Y Alfonso Reyes es uno de los grandísimos de nuestras letras, y es norteñote, ¿no? El cuento que rescata Parra en esa antología, y lo he platicado con él, es una selección muy interesante porque no es un cuento que hable ni de caballos ni de carne asada, habla de su encuentro, Reyes se pone en primera persona y habla de su encuentro con un alienígena, ¿no? Dice, caray, en el patio de mi casa aterrizó un platillo volador, y se acerca y le empieza a hablar, y el marciano le empieza, bueno, ni siquiera era marciano, aclara que era venusino, le empezó a hablar, y yo le dije, momento, vamos a entendernos, esto es sí y esto es no, ¿no? Si le hago así es sí, si le hago así es no. Dice, porque hay que comenzar a entenderse desde lo más básico. Y yo en alguna de las presentaciones que hicimos de la antología, porque me han invitado a presentarla, decía, pues eso también es un rasgo que nos atribuyen a los norteños, ¿no? Ser claridosos, ¿no? Pero también nos habla de lo universal que es la literatura norteña, ¿no? Cuando Alfonso Reyes escribió ese cuento, estaba como diplomático en Brasil, y yo recuerdo, justo en Buenos Aires leí, porque también era el centenario de Bioy Casares hace un par de años, leí un cuento que se llama El calamar opta por su tinta, que es de un grupo literario que se da cuenta de que en el patio de uno de ellos aterrizó un platillo volador. Entonces, este cuento de Bioy Casares fue escrito décadas después del de Reyes, pero es sin duda un homenaje a Alfonso Reyes. Entonces, estamos hablando de que la literatura norteña, o un escritor que podemos ver como norteño, pero al mismo tiempo universal, influyó nada menos que a Borges y a Bioy, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es un fenómeno muchísimo más anterior y muchísimo más trascendente de lo que parece, ¿no? Bueno, pues finalmente vamos llegando al cierre de nuestro programa, Vicente. No sin antes preguntarte, ¿cuál es tu Ítaca? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Quién te espera? ¿Qué proyectos? Ajá. Bueno, como he vivido en muchos lugares, efectivamente siempre tiene uno un punto de referencia, ¿no? Creo que mi Ítaca ahora es donde están mi mujer y mi hija, ¿no? Y eso es muy estimulante porque, digamos, retomando la idea del poema de Cavafis, ¿no? La idea es que el camino sea largo, no se trata de volver de inmediato, sino de procurar largos viajes. La ventaja de poder cargar uno con su casa para todos lados, ¿no? Como si fuera una tortuga o un caracol,
es que efectivamente en algún momento tendrá que regresar, pero disfruta mucho el viaje porque no siente tanta nostalgia, ¿no? Entonces creo que ese es ahora mi Ítaca.